saludo a todas y a todos, y el día de hoy voy a iniciar con la lectura del libro Lo Santo, lo Racional y lo Irracional en la Idea de Dios de Rudolf Otto. Primer capítulo, Racional e Irracional. Lo racional es predicado de algo irracional. Racionalismo religioso. Error de racionalismo. Para toda idea teísta de Dios, pero muy singularmente para la cristiana, es esencial que la divinidad sea concebida y designada con rigurosa precisión por predicados tales como espíritu, razón, voluntad, voluntad inteligente, buena voluntad, omnipotencia, unidad de sustancia, sabiduría y otros semejantes, es decir, por predicados que corresponden a los elementos personales y racionales que el hombre posee en sí mismo, aunque en forma más limitada y restringida. Al mismo tiempo, todos esos predicados son, en la idea de lo divino, pensados como absolutos, es decir, como perfectos y sumos. Estos predicados son, empero, conceptos claros y distintos, accesibles al pensamiento, al análisis y aún a la definición. Si llamamos racional al objeto que puede ser pensado de esa manera, hemos de designar como racional la esencia de la divinidad descrita en dichos predicados y como religión racional aquella religión que los reconoce y afirma. Solo por ellos es posible la fe como convicción en conceptos claros opuestas al mero sentimiento. No es verdad, a lo menos en relación con el cristianismo, como dice Goethe, que el sentimiento sea todo y que el nombre sea sonido y humo. En este caso, el nombre es tanto como el concepto. Justamente una de las señales características de la altura y superioridad de una religión es, a nuestro juicio, que posea conceptos y conocimientos. Quiere decirse conocimientos de fe, de lo suprasensible en conceptos como los citados y otros subsiguientes. Y un signo indicador muy esencial, aunque no el único ni tampoco el principal, de la superioridad del cristianismo sobre otras formas y grados de religión es que dispone de conceptos de eminente claridad, transparencia y plenitud. Hemos de acentuar esto al principio con toda energía, pero enseguida hay que salir al paso de un equívoco que puede conducir a una visión parcial e incorrecta, y es la idea de que los predicados racionales, los indicados y otros semejantes, apuran y agotan la esencia de la divinidad. Pueden dar ocasión a este equívoco el estilo y el caudal de conceptos que usa el lenguaje religioso, el tono pedagógico de pláticas y sermones, y aún las mismas sagradas escrituras. En ellos, el elemento racional ocupa el primer plano. Incluso parece a menudo que lo racional lo es todo. Pero lo racional aparezca al primer término es cosa que se puede esperar de antemano, pues todo lenguaje, en cuanto consiste en palabras, ha de transmitir principalmente conceptos, y cuanto más claros e inequívocos son esos conceptos, tanto mejor es el lenguaje. Pero aun cuando los predicados racionales están de ordinario en el término más visible, dejan tan inexhausta la idea de la divinidad que precisamente solo valen y son para y en
un algo irracional. Son, sin duda, predicados esenciales, pero predicados esenciales sintéticos, y únicamente serán comprendidos correctamente si se los toma de esa manera, es decir, como predicados atribuidos a un objeto que los recibe y sustenta, pero que no es comprendido por ellos ni puede serlo, sino que por el contrario ha de ser comprendido de otra manera distinta y peculiar, pues de alguna manera ha de ser comprendido. Si no lo fuera, no podría en general decirse nada de él. La propia mística no cree que sea totalmente incomprensible, aun cuando lo llama arretón, lo inefable, lo indefendible, pues entonces la mística debería consistir en el silencio, pero precisamente ha sido la mística verbosa en extremo. Aquí tropezamos por primera vez en la contraposición entre racionalismo y religión profunda. Este antagonismo y sus características han de ocuparnos con frecuencia, pero el carácter primero y sobresaliente del racionalismo, con el que se ensalzan todos los demás, se presenta en este punto. Se ha dicho muchas veces que el racionalismo consiste en negar el milagro, mientras que la actitud contraria al racionalismo consiste en admitirlo. Semejante diferencia es notoriamente falsa, o al menos muy superficial. La doctrina corriente de que el milagro significa una ruptura momentánea de la cadena de las causas naturales por el mismo ser que las ha establecido, dueño y señor de ella, es tan groseramente racional como la que más. Con bastante frecuencia han admitido los racionalistas la posibilidad del milagro, en este sentido, y hasta la han construido a priori. En cambio, algunos no racionalistas decididos se han mostrado indiferentes al problema del milagro. La verdadera diferencia entre el racionalismo y su contrario es más bien una cualidad diferente en el modo y temple o tono sentimental de la religiosidad misma, a saber, que en la idea de Dios el elemento racional predomine sobre el irracional o lo excluya por completo, o al revés, que propondere el elemento irracional. La afirmación frecuente de que la propia ortodoxia ha sido la madre del racionalismo es en parte muy exacta, pero no simplemente porque en principio se propuso construir un dogma doctrinario. Los místicos más arrebatados han hecho lo propio, sino porque en la dogmática no encontró la ortodoxia ningún medio de respetar sin menoscabo el carácter irracional de su objeto y conservarlo vivo en la emoción religiosa. Y entonces, con evidente desconocimiento del mismo, racionalizó la idea de Dios por modo harto unilateral. Esta tendencia a la racionalización sigue imperando aún hoy, y no solo en teología, también la investigación de mitos, el estudio de la religión de los pueblos primitivos y salvajes, el ensayo de reconstruir los rudimentos y comienzos de la religión están sometidos a ella. Claro es que en estos casos no se aplican desde un principio aquellos elevados conceptos racionales antes citados, pero se ve en los conceptos y en su gradual desenvolvimiento el problema capital, y se construyen como precursores suyos otros conceptos y representaciones de menos valor. En suma, siempre se pone aquí la atención en conceptos
y en representaciones que no son privativos de la esfera religiosa, sino que pertenecen también a la esfera natural de las representaciones humanas. En cambio, con energía y habilidad dignas casi de admiración, se cierran los ojos al carácter peculiar de la emoción religiosa, que actúa ya en sus manifestaciones más primitivas. Energía y habilidad mal aplicadas, porque si en alguna esfera de la vida humana existe algo que le sea específico y peculiar, y que por tanto solo en ella acontezca y se presente, es en la religiosidad. En verdad los ojos de los enemigos han visto con mayor perspicacia que los de muchos amigos de la religión o teóricos neutrales. En el partido de los adversarios se sabe muy bien que el alboroto místico nada tiene que ver con la razón. En el partido de los adversarios se sabe muy bien que el alboroto místico nada tiene que ver con la razón. Ojalá sirva de saludable acicate el observar que la religión no se reduce a enunciados racionales. Si aislamos en su mayor pureza los dos elementos para establecer enseguida su recíproca relación con toda exactitud, ¿acaso de esta manera la religión se haga luz sobre sí misma?